Buenas noches, estamos aquí para llevar a cabo el debate sobre lo que viene siendo la reforma de la ley a la subcontratación de personal en México. La subcontratación laboral, o también conocida con el nombre de outsourcing, es una actividad que consiste en que una empresa delega la administración, manejo y control de su capital humano a una empresa externa, la cual se dedica a cumplir con esta función. La subcontratación laboral, así como la figura del patrón en las relaciones laborales, está normada principalmente en los artículos 10, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Federal del Trabajo, en donde hace hincapié en la responsabilidad laboral que tiene tanto el contratista como el subcontratante en la prestación de servicios de outsourcing respecto de los derechos de los trabajadores en materia de prestaciones y seguridad social. Escucharemos aquí dos puntos de vista. Uno, en contra de lo que viene siendo esta reforma, en donde marca que los beneficios que el sistema de subcontratación laboral representa para un mejor control y manejo administrativo del capital humano de una empresa, que permitan al empresario realmente enfocarse en el principal objeto de su actividad económica, que le permita una mayor productividad. También observaremos una postura a favor de lo que viene siendo esta reforma. El sistema de contratación por terceros ha vulnerado los principales derechos laborales en torno a la previsión social y seguridad social de los trabajadores, al privarlos de muchos de estos derechos y denigrar la condición del trabajador, violando los derechos fundamentales que consagran la Constitución en materia social. Las reglas del debate son las siguientes. Ante todo debe de existir respeto y tolerancia para cada postura, mostrar atención en cada momento, guardar silencio y no interrumpir en la participación de sus compañeros, adecuarse al tiempo establecido. La intervención será de este modo. Se tendrá un tiempo inicial para que cada equipo exponga los argumentos para sostener su postura, ya sea a favor o en contra. Posteriormente se pasará a que manifiesten su punto de vista de acuerdo a lo presentado por el grupo justamente a favor o en contra que justamente están representando. Finalmente, cada equipo dará una conclusión de lo expuesto. El nombre de los integrantes de cada equipo son Brianda Pamela Castro Estrada, en contra de lo que viene siendo esta reforma al sistema de subcontratación. Mientras que por otra parte tenemos a Juan Carlos Juárez Ortiz y Jesús Anselmo Gallardo, que van a estar a favor de que se lleve a cabo esta reforma. Comencemos. Tiene la palabra el compañero Jesús Anselmo para que nos exponga la postura a favor de la regulación de la subcontratación. Gracias. Adelante, Jesús. Gracias. Buenas noches. El Senado de la República aprueba en lo general reformas en materia de subcontratación laboral. Con 118 votos a favor, 2 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general el proyecto que reforma diversas leyes para regular la subcontratación laboral, fortalecer el empleo y eliminar las prácticas que han afectado el derecho de las y los trabajadores. El dictamen modifica las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, así como el Código Fiscal de la Federación. Además, modifica la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y la Ley Reglamentaria de la fracción 13ª bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política. El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló con este proyecto que se incorpora una adecuada regulación a la subcontratación laboral, una figura que se había utilizado para simular actos jurídicos en detrimento de los derechos de la clase trabajadora. No se desconocen las ventajas importantes que este régimen de contratación laboral genera para el desarrollo de la economía mexicana, pero tampoco se pasa por alto la existencia de las prácticas excesivas, abusivas o simuladas en diversos aspectos como la antigüedad laboral, la estabilidad del empleo, el reparto de utilidades, la seguridad social y el derecho a la vivienda. Solo en el ámbito fiscal, agregó, que el mal uso de la subcontratación laboral incide en la disminución del pago del ICR. La reforma
advirtió permitirá al mismo tiempo atender las necesidades de las empresas que mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios en beneficio de la economía. Muchas gracias, Jesús. Pues en esta ocasión vamos a escuchar a Pamela para que nos diga los argumentos que tiene para ir en contra de lo que viene siendo esta iniciativa de reforma de la ley de subcontratación. Adelante, Pamela, por favor. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Aunque el gobierno federal ha defendido que el objetivo de la reforma es regular la subcontratación y evitar la evasión de impuestos por parte de las empresas, algunos especialistas consultados opinan que limitar el esquema en medio de la crisis económica que desató la pandemia incrementará el desempleo. No creemos que esta reforma proteja y fomente la generación del empleo formal. Tampoco se enfoque en acabar con las malas prácticas que giran en torno a esta figura, pues la iniciativa no atiende esquemas y modus operandi de sindicatos y cooperativas. La reforma limita el negocio de las empresas de outsourcing, pues, según el artículo 12, podrán participar en todo el proceso de reclutamiento, selección y capacitación, pero ya no serán los patrones. Asimismo, la reforma no menciona arreglos para el apartado B de la ley, el cual corresponde al sector público, esto es, donde el gobierno es el patrón. El buen juez por su casa empieza. Muchas gracias, Pamela. Bueno, ahora ya hemos escuchado las posturas a favor y en contra de cada una de las personas que están defendiendo, ya sea que se implemente lo que viene siendo o que se lleve a cabo una reforma, o simplemente que no es necesaria. Para eso escucharemos ahora al compañero Juan Carlos para que nos exponga su idea de acuerdo a lo que ya inicialmente ha comentado la compañera Pamela. Adelante, Juan Carlos, por favor. Muchas gracias. Buena tarde. Si bien nos enfocamos en que la reforma no es adecuada en este momento debido a la crisis que se enfrenta actualmente el país derivada por la pandemia, se tendrá que pensar en postergar dicha reforma por 5 años más, ya que actualmente existe mucha incertidumbre en cuestión del tiempo que durará el recuperarse de la actual situación económica. Por otra parte, la reforma es necesaria debido al abuso cometido por las empresas durante los últimos 20 años, en que se vio reflejado el incremento del esquema de subcontratación laboral. Cuando comenzó el crecimiento del esquema de contratación mediante outsourcing, grandes empresas redujeron el número de trabajadores que tenían bajo una contratación directa, despidiendo o liquidando, en su caso, para posteriormente reclutarlos mediante una empresa de subcontratación, con lo cual se evitaron el pago de reparto de utilidades de dicho personal. Lo anterior fue un golpe al derecho laboral de los trabajadores. Por lo tanto, la reforma se derivó en parte por los abusos o malas prácticas por parte de los empresarios, por lo que esta era más que necesaria. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues ahí tenemos justamente la postura del equipo que justamente está a favor de lo que viene siendo esta reforma. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Pamela? Adelante, por favor. Sí. Algunos analistas comentan que si bien el reparto de utilidades puede ser un derecho del trabajador a gozar de las ganancias de la empresa, es cierto que en caso de que la empresa presente un balance en número rojo, los trabajadores no renuncian a la reducción de sus prestaciones, lo que hace que su participación en la empresa no sea equitativa. Por otra parte, el riesgo que aún vemos es que no todos los empleados los van a contratar como empleados de base. En análisis realizados, el 60% de los empleadores realizarán la contratación bajo esquemas sin seguridad social, tales como honorarios asimilares al salario, derechos de autor, inclusive pagándolas a través de sindicatos o cooperativas, lo cual no elimina las malas prácticas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores. Esto lo opina Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas del Capital Humano, que representa a las empresas de outsourcing en el país y director de Relaciones Institucionales de Manpower Group. Muchas gracias, Pamela. Pues bueno, aquí estamos ya observando que en teoría, de acuerdo a las personas que están en contra de esta reforma, pues las malas prácticas igual a lo mejor
van a continuar. ¿Qué opinas al respecto, Jesús? Es tu turno para darnos otra vez tu postura en respuesta a lo que se ha estado comentando hasta el momento. Adelante, Jesús, por favor. Gracias. Con el comentario anterior, lo que se entiende es que con la reforma de la ley del trabajo, los empresarios buscarán otras alternativas para evadir las responsabilidades tanto fiscales como en cuestión de derechos de los trabajadores, mediante la contratación por honorarios, lo que da pauta a pensar que se requiere una reforma más estricta para evitar la mala práctica. Hay que hacer hincapié en 2 puntos. Primero, la reforma busca que se respete el derecho de los trabajadores, no solo en cuestión de reparto de utilidades, sino también con relación a la seguridad social, mediante el esquema de subcontratación que se practicó en los últimos 20 años. La parte proporcional que el patrón aportaba al INSS fue menor para cada trabajador, lo cual afecta su prestación principalmente con relación al esquema de jubilación. De esa misma forma afectó la cantidad de crédito que disponía ante el Infonavit. El segundo punto recae en la defraudación fiscal de las empresas al reportar en su nómina un número muy bajo de empleados, debido a que la mayoría no pertenece directamente a esta. Muchas gracias, Jesús. Bueno, con tu postura estás comentando justamente la necesidad y la urgencia de lo que viene siendo esta reforma. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Pamela? Adelante, por favor. Bueno, si bien es claro, los nuevos ordenamientos en materia de subcontratación, por ejemplo, tienen el objeto de evitar la defraudación fiscal, preservar la seguridad social de los trabajadores, pero las perspectivas estiman una lluvia de despidos ante la dificultad de las empresas para contratar a todo su personal, así como el boom en contratación por esquemas por honorarios, trasladando al empleado a la responsabilidad de pagar sus impuestos y costear sus cuotas ante el IMSS e Infonavit. La prohibición de esta reforma para contratar personal bajo esta modalidad es que habrá una afectación de carácter económico, porque muchas empresas no van a querer generar empleos, porque tendrán la obligación de contratar a los trabajadores que ahora tienen bajo outsourcing. Entre los puntos de especial atención se encuentra distinguir entre el outsourcing que cumple con todas las regularizaciones y el que no. De ahí la necesidad de un análisis profundo y conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada para no afectar la de por sí castigada economía mexicana. Muchas gracias, Pamela. Pues como acabamos de escuchar, unos están a favor de lo que viene siendo esta reforma, que está muy enfocada a lo que viene siendo restaurar o garantizar el derecho de los trabajadores, y por otra parte hay personas que están en contra, sabiendo que esto puede afectar lo que viene siendo el crecimiento económico del país, al limitar lo que viene siendo la contratación de personal en las empresas. En este sentido, pues bueno, tiene la palabra ahora Juan Carlos para que nos exponga brevemente sus conclusiones al respecto de este tema. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Si bien, en conclusión, consideramos que la reforma a la Ley Federal del Trabajo con relación a regular la práctica del esquema de subcontratación, o mejor conocido como outsourcing, era más que necesaria. En primer lugar, para asegurar el bienestar social del trabajador y el respeto a sus derechos laborales, los cuales obviamente están consagrados en la Constitución. Y en segundo lugar, para obligar a las empresas al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Si bien esto afecta a algunas empresas, las cuales consideran que el desempleo se incrementará, se considera que solo afectará a aquellas empresas cuyas prácticas con relación a la administración de personal estuvieron viciadas en las últimas décadas, lo cual les permitirá redefinir sus planes de crecimiento sin que para ello tengan que afectar el derecho de los trabajadores. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues ahora, para concluir lo que viene siendo este debate, pues escucharemos a Pamela, que nos dará sus conclusiones respecto al por qué está en contra de lo que viene siendo esta reforma laboral. Adelante, Pamela, por favor. Sí, gracias. En conclusión, la práctica de la subcontratación de personal en México ha ido en aumento en los últimos 20 años. De acuerdo con datos reportados por el INEGI, la cantidad de personas contratadas por este medio era de aproximadamente 1.400.000, mientras que para el 2019 la cifra ascendía
a cerca de 4.700.000 personas. Lo anterior refleja que dicho sistema de contratación ha tenido grandes beneficios no solo a las empresas, sino a los trabajadores y profesionistas, que en un inicio son contratados bajo este esquema y posteriormente, ya con experiencia laboral, pueden ascender a trabajar con una contratación directa por la empresa y con más altos beneficios. Ahora, de acuerdo con Manpower Group, existe un escenario donde aproximadamente el 70% de los empleados subcontratados pasarán a esquemas laborales sin seguridad social, la informalidad o desempleo. Es necesario dar seguimiento a las consecuencias no deseadas derivadas de esta reforma, y la más importante es el riesgo de incrementar la informalidad y el desempleo. Esto en particularmente importante, ya que aún nos falta por recuperar hasta 2.7 millones de empleos perdidos por la pandemia y más de 1 millón de negocios quebraron durante este último año. Bueno, pues muchas gracias a todos. Aquí ya tenemos dos posturas. Por un lado, una que está a favor de una necesaria reforma laboral para asegurar lo que viene siendo el beneficio de los trabajadores y evitar malas prácticas de las empresas, y otra justamente en contra, que argumenta que esto podría provocar despidos o mermar lo que es el crecimiento de las empresas y obviamente tener una repercusión en la economía del país. Pues muchas gracias a todos por su participación. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.